Para todos, acá estamos nuevamente. ¿Cómo les va? Buenas tardes en este día de Shabbat, compartiendo con ustedes en este ciclo la Hafdará de la semana, la Hafdará que corresponde a este Shabbat. Así que aquí estamos, un tiempo hermoso de parte del Padre para reflexionar en la porción, en la parashá, o sea, en la porción de la Torá, también la sección de los profetas y también en lo que se llama el mal llamado Nuevo Testamento encontramos acerca también de que lo que está relacionado con la porción de la semana. Así que tenemos mucho para reflexionar, tenemos mucho para mirar en cuanto a esta porción. No ha sido una semana fácil para nosotros, para muchos, sé que para este lado, en este lado del sur, del hemisferio sur, en la Argentina, en muchas provincias, en muchos lugares, muchas personas que han estado resfriados y demás. A nosotros nos tocó también un poco. No estamos del todo recuperados, pero acá estamos. Quería compartir con ustedes, quizás en un sentido un poco más corto que otras veces, un pensamiento en cuanto a la porción de esta semana. Y obviamente, como digo, a la sección de los profetas o parte de lo que es el Tanaj. Hay mucha reflexión en cuanto a la Hafdará y vamos a ir directamente a lo que nos toca. Vuelvo a decirles, igual estamos teniendo algunos problemas, estamos teniendo con internet, van a ver que se va a cortar porque se me está cortando, pero quiero compartir rápidamente el pensamiento que tenía para este momento. Les aviso por las dudas en cuanto a la transmisión, pero por lo menos que podamos algo ver y reflexionar de la Hafdará, de la sección de los profetas para esta semana. Entonces, ¿en qué libro vamos a ver para esta semana, para este Shabbat, corresponde la Hafdará de Jueces, capítulo 11? Si ustedes me acompañan, ahí donde están, seguramente en su casa, en este día de Shabbat, tomando un tecito, como yo, acá estamos tomando un poco de limón, jengibre, para mejorarnos por aquí. Entonces, como les decía, la sección para este día de Jueces está muy interesante, pero para explicar un poquito, porque sabemos que la parashá de esta semana es la parashá Jucat, que tiene que ver, o que nosotros la mayoría lo conocemos, los que ya venimos un tiempo caminando en la Torá, y para aquellos que estén escuchando por primera vez y estén escuchando este video, tiene un poco que ver con lo que se llama la vaca roja, o el ternero, ¿no? En realidad. Entonces, el punto aquí, que no solamente esta porción, Jucat, tiene que ver con la vaca roja, tiene también que ver con el problema del agua y con Moisés. Digo el problema porque esta misma situación aparece después en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, con las aguas de Meriba, las aguas de la contienda. Entonces, tenemos otros temas también y muy interesante porque el final de la porción
nos va a conectar con la Hafdará, que casualmente tiene que ver con un problema con Edom y también con los amonitas en los tiempos en que Israel debería pasar. Entonces, lo que Dios manda es que pidan por favor permiso para pasar por ese lugar, por ese territorio. Sin embargo, sabemos que Edom, como Amón, lo que hicieron fue levantar batalla contra Israel. Entonces, entendiendo un poquito esto que dice la porción, vamos a entender la Hafdará y cuál es esa conexión. Pero en realidad, no solamente esto, como les decía, siempre me gusta saber qué es lo que está pasando, porque en la porción nos está hablando generalmente del mandamiento y que acá lo que se pide en realidad es que pueda pasar Israel, pero obviamente lo que vemos es que ellos no dan paso y acá viene un problema. Entonces lo que vamos a ver en la Hafdará en realidad es un problema ya de tiempos anteriores, ¿no? De tiempos antiguos. Digamos que el suceso, el problema de la Hafdará tiene origen en otro momento, ¿no? En los tiempos de Moisés. Ahora bien, para esto, ¿por qué digo que quiero compartir? Porque tenemos que saber qué está sucediendo. Este libro de Jueces es muy importante saber, porque quizás estamos tomando como una historia bíblica, una historia aislada, pero en realidad tenemos que saber lo que pasaba, cuál era la situación de Israel a la hora de vivir el momento del protagonista de nuestra Hafdará, que es Jefté. Entonces es una de los jueces, de las personas que Dios va a levantar en los tiempos de Israel en el libro de los jueces. Vuelvo a decirles, vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, para esto tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, qué pasaba en los tiempos de los jueces con el pueblo de Israel. Porque teniendo presente esto, vamos a entender un poquito la Hafdará de esta semana. Y quizás diga, pero en realidad se está centrando en otros capítulos de jueces. Bueno, es necesario que veamos esto para entender, vuelvo a decir, el capítulo 11. El capítulo 11 de Jueces tiene un montón también de diferentes momentos, pero quiero centrarme verdaderamente en lo que estaba, en la condición que estaba el pueblo, porque eso depende del contexto de todo el libro de Jueces, en realidad de la época, y el pedido que va a hacer el pueblo para esta persona, jefe, para ayudarlos, y tiene que ver en la conexión con la porción con el problema con los amonitas. Si lo entendemos desde ahí, vamos a entender luego cómo se va a resolver en cierta manera este suceso, esta situación en los tiempos de Jefté, en los jueces, en los tiempos del pueblo de Israel después de Josué. Muy importante para esto, muy importante. Vamos a ir a Jueces capítulo 2, versículo 10, para entender un poquito qué es lo que va a pasar con nuestro pueblo, qué está pasando con nuestro pueblo a la hora de empezar nuestra Hafdará. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice de esta manera, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Adonai, ni la obra que él había hecho. Muy importante, muy importante. Ahora, en los días de Josué y en los días de los ancianos, ¿no? Toda la gente que estuvo al lado de Josué, el pueblo de Israel sirvió a Adonai. Muy importante esto. En los tiempos de Josué, el pueblo aún permanecía, aunque ya había indicios de que el pueblo ya estaba como al entrar a la tierra queriéndose ir, como digo yo siempre, a mirar a los vecinos. Verdaderamente en los tiempos de Josué el pueblo sirvió a Adonai. Sin embargo, después de ese tiempo comienza un tiempo de ya no estar Josué, de lo que se le llama el tiempo de la degradación o de la corrupción de Israel. Entonces, y esto es lo que vemos en Jueces, lo que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 10, que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Adonai, ni la obra que había hecho por Israel. Muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que esta generación no tenía
quizás el recuerdo de todo lo que el padre había hecho con el pueblo, sacándolos de Egipto y demás. Quizás sí, pero no tenían presente las obras. Y eso es muy importante porque a la hora de encontrarnos en los jueces, como en cada generación, vamos a encontrar que hay un remanente que permanece fiel, que sigue transmitiendo los mandamientos, pero el grueso del pueblo, la cantidad del pueblo, por lo general, se desvía, se olvida, se pierde y no recuerda lo que el Padre hizo. Es muy importante tener presente esto porque es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. Quiero llevarlo un poquito a esta Haftará a nuestros días. Hay un montón de cosas que podemos hablar de la Haftará, la parte muy específica, pero quiero centrarme en esto, en este rato que quiero compartir con ustedes este pensamiento. ¿Por qué es muy importante? Es importante entenderlo porque volvamos a lo que estamos. Primero, en la situación que se encontraba Israel en los tiempos de los jueces, es que había un Israel totalmente o completamente desorganizada. Y eso es importante tenerlo presente. No había orden, por esto es importante tenerlo presente para el momento que nos vamos a encontrar en el capítulo 11 con Jefté, con la situación personal en la que él se encontraba, con la situación del pueblo, la situación de él de familia y demás. Si vamos en un sentido general, recuerden que el tiempo de los jueces se conoce como que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, había desorden, no había orden, entonces Israel se encontraba en esa situación. Ahora, por causa de esa desorganización, por decir así, potencias que había en ese tiempo amenazaban a Israel. Entonces el pueblo se va a corromper en todos los aspectos a extremo, por esto es que vienen graves problemas para el pueblo. Entonces ellos, ¿qué hacían? Por parte del Eterno recibían la disciplina, haciendo que esas potencias o esos vecinos, esas naciones o pueblos que rodeaban, lo que iban a hacer es tomar ocasión de esto, ¿no? De que Israel estaba desorganizada, entonces así venía la disciplina de parte del Padre. Ahora, ¿qué pasaba con todo esto? Es como había un patrón. Después que venía esa disciplina, que ellos sufrían en ese momento, ¿qué hacían? Se arrepentían, se hacían teshuvá, se volvían al Eterno, Dios levantaba un juez que ahí los liberaba de esa potencia, de esa nación que estaba a ellos, estaba atacándolos, entonces el pueblo se arrepentía otra vez, y después se corrompían otra vez y así. Es como que había ese patrón. Hacían teshuvá, el padre levantaba ese juez, los liberaba, pero otra vez volvían a corromperse y así cada momento. Entonces, ¿qué vemos en este tiempo, el tiempo de los jueces en Israel? Era un tiempo de desolación, de desorganización, había caos, no había orden, entonces continuamente estaban como moviéndose en eso. Obviamente una generación que poco había escuchado, volvemos a decir que poco había escuchado lo que Dios había hecho con su pueblo. Pensemos un poquito en esto. Pensemos un poquito si hoy no pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué digo esto? No quiero que separemos lo que estamos viendo en este día de Shabbat, en esta porción, con la situación nuestra, con la situación que pueda vivir aún hoy el pueblo. Cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando específicamente de la tierra y el Israel que habita la tierra, sino todo Israel en el mundo entero, aquellos que decimos que somos el pueblo del Eterno. Entonces, lo que estamos viendo es el problema, vamos otra vez, estamos viendo el problema que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, así se encontraban. Entonces, vamos a ver para esta ocasión, para esta Haftará, después de ese patrón de que ellos estaban viviendo, vamos a ver a un protagonista, a uno de esos jueces que se dice que es el octavo juez de Israel que levantó el Padre. Entonces, vamos a Jueces capítulo 11, en el versículo 1, donde estábamos en el Jueces capítulo 2, quiero que veamos un poquito porque nos va a dar la idea de lo que estamos diciendo.
Jueces, capítulo 2, donde estamos, pero vamos al versículo 12, y dice así: dejaron a Adonai, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Adonai. Y dejaron a Adonai y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Adonai, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces, eso es lo que decía recién, esta es la condición en la que se encontraba Israel. Versículo 16, y Adonai levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Entonces, por eso vamos a encontrar que uno de esos jueces, nuestra Jafdara hoy, Jueces capítulo 11, es Jefté. ¿Quién era? Dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con hombres ociosos, los cuales salían con él. Bueno, de acá encontramos un poco la biografía, del versículo 1 del capítulo 11 al versículo 3, versículo 1 al 3, un poco la biografía. ¿Quién era Jefté? Una persona valerosa, despreciado por sus hermanos. Entonces él va a ir, al ser echado, digamos, de ese lugar, se va a establecer en Tob. Obviamente, recordemos algo, que cuando va a pasar esto, hacían 18 años que el pueblo estaba en manos de los filisteos y de los amonitas. Por eso, esta opresión es más que nada afectaba la parte donde estaban las tribus de Rubén, la media tribu de Manasés, y esta tierra estaba conquistada por Sehón y Og, que son los reyes amorreos. De esto también está hablando nuestra porción. Por eso quiero ver esta conexión. Entonces esto se extiende hasta el lado del Jordán, y también los hijos de Amón pelean contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Esto nos dice Jueces, capítulo 10, versículo 9. Vamos un poquito allí, donde estamos. Jueces, capítulo 10. En el versículo 9 dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y Benjamín, la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. O sea que Israel estaba viviendo unos momentos muy oscuros, muy feos, por decir así, pero era por causa, sabemos que el pueblo de Israel, el mismo pueblo, había dado oportunidad para que esto sucediera porque se habían apartado del Padre. En otras palabras, esas circunstancias en las que estaba viviendo el pueblo, Dios se acordó del pueblo porque el pueblo empezó a hacer teshuvá. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Entonces, volvemos al texto en Jueces, dice, versículo, vamos a avanzar un poquito, después que él se va, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté, y ahí hay un pedido de parte de estos ancianos que por favor Jefté fuera su caudillo. En la versión, se cree que en la versión original está hablando de Rosh, como que fuera la cabeza. Que Jefté fuera, por las características que él tenía de esforzado y de valeroso o de valiente, para ese momento era la persona de esa generación que iba a ayudar al pueblo a salir de ese momento de opresión. Entonces, Dios va a levantar a Jefté, va a escuchar al pueblo, y dice, ellos dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volveremos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galad. Ahí cuando dice serás caudillo, serás como la cabeza de todos nosotros aquí en Galad. Entonces,
El versículo 9 va a responder Jefté y va a decir, entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, Adonai los entregará delante de mí, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Adonai sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino, porque ahí ponen de por medio al padre, ¿no? Ahí está diciendo, los ancianos están diciendo, sí, de parte del padre nosotros decimos que vos vas a ser esa cabeza sobre nosotros, pedimos, sos la persona, es como decir, esta es la persona, vos sos la persona que necesitamos para salir de esta situación. Pero para esto había un pueblo que seguramente estaba deseoso de ser libre, estaban haciendo un clamor, por esto el Padre se va a apiadar, podemos decir, se va a acordar de ellos, ¿no? Y luego, de esta manera, vemos que después de ese pedido, Jefté va a acceder a ese pedido y ahí encontramos al octavo juez de la tribu de Gad, que va a ser, digamos, la persona clave para este tiempo de esta generación en el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Entonces, ellos estaban siendo atacados por los amonitas. ¿Cuál es el punto? Porque no quiero leer todo, vamos avanzando porque tenemos hasta el versículo 33 del capítulo 11 nuestra Hasdará. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos que resulta que allí Jefté lo que va a hacer es mandar cartas y va a hacer el pedido, porque recuerden que acá el problema está, que esto viene de antes, cuando el pueblo quiere pasar, el pueblo de Israel quiere pasar equilibradamente. ¿Por qué digo equilibradamente? Justamente lo que tiene que ver con el mes. Vamos a ver si podemos relacionar esto. ¿Qué tiene que ver con el mes en el que nos encontramos, el cuarto mes? Que es un mes que debemos tener cuidado con la derecha y con la izquierda, tenemos que tener cuidado en no irnos de un lado para el otro, en los extremos, no vivir nuestra vida emocional como un péndulo, no tener presente de ser equilibrado siempre, pero más que nada en este mes. Justamente, ¿qué dice el pueblo? El pueblo dice, y Moisés está hablando, dice, nosotros vamos a pasar por el camino principal y no nos vamos a mover a ningún lado, no vamos a molestar a nadie, solamente queremos pasar por allí. Bueno, ellos no entendieron, el pueblo estaba equilibrado verdaderamente, el pueblo quería solamente pasar por ahí y esto no sucede y por ende hay graves problemas. Entonces Jefté le va a recordar a esta gente, les va a decir que el problema verdaderamente que había aquí es que por mano de Jefté Dios quiere nuevamente darle ese territorio, recuperar todo lo que era del pueblo que el mismo Padre le había prometido, le había dado la promesa que ese sería de ellos. Entonces, cuando los amonitas quieren decir, no, esto es nuestro, ustedes querían pasar, no. Recordemos cuál es el problema. Y vamos al versículo, si nos podemos avanzar un poquito, en el versículo 14 dice, Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha hecho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque ellos, ¿qué le van a decir? No, como que Israel había tomado por la fuerza esos territorios. Entonces Jefté que dice, yo voy a recordarles lo que sucedió verdaderamente. Entonces ahí le está diciendo, versículo 15, para decirle, Jefté ha dicho así, no tomó Israel la tierra de Moab ni de Amón. Dice, pero cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, recordemos quién es Edom, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no les escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo al lado oriental de la tierra de Moab, y acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. No hay ninguna amenaza allí, solamente necesitamos pasar. Pero recordemos algo.
¿Por qué los pueblos van a hacer esto con Israel? Porque los pueblos tenían miedo. Los pueblos estaban aterrorizados. Recuerden lo que dijo Rahab. Rahab dice, la fama de ustedes, del Dios de ustedes es tan tremenda que nosotros verdaderamente estamos aterrorizados. Todos los pueblos vecinos estaban así. Entonces reaccionaron de acuerdo al temor que tenían. Y ese temor que ellos tenían fue contradictorio. ¿Por qué? Porque ese temor que ellos tenían le fue para mal, no le fue bien. Entonces, avancemos un poquito aquí. Dice, mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Adonai, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Adonai, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? A ver, ¿qué va a decir acá? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema que estamos encontrando? Jefté les está recordando, está diciendo, cuando ustedes están diciendo que esa es su tierra, ustedes están pretendiendo tomar esa tierra que creen que es de ustedes, en realidad deben recordar que esa tierra nos corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes mismos dieron la oportunidad, porque esa no era pensado, esa tierra, pero por causa de lo que ustedes hicieron, la reacción que ustedes tuvieron, de ese temor, de esa emoción, de lo que estaban sintiendo, de ese problema, bueno, como ustedes desconfiaron de nosotros, dice, no se fió de Israel, desconfiaron de nosotros, ahora esa tierra nos corresponde. Y el problema que se va a suscitar en los tiempos de los jueces, que por muchos años, 18 años, estuvo tomada, a los amonitas tomaron, lo que Jefté va a decir, yo no vengo a hacer nada nuevo, sino que recordemos lo que sucedió, veamos la historia y lo que voy a hacer en realidad, lo que les estoy pidiendo, que haya paz, que haya shalom, pero si no es así, claro, hay que tomar porque esto, recordemos, no hay punto de discusión, veamos la historia y ahí nos vamos a dar cuenta que no hay punto de discusión, esto nos corresponde. Es como decir, mantengamos las cosas claras y conservemos la amistad. Cuando esto no está claro, bueno, ahí vienen los problemas. Entonces, avanzamos un poquito. Lo que estaba haciendo Jefté, en otras palabras, es que les estaba recordando el derecho que ellos tenían sobre la tierra. El derecho que tenían sobre la tierra. Ahora avancemos un poco y nos va a decir en el versículo bueno, ahí hay una situación que les recuerda con Moab. Versículo 27 dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Adonai, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Tremendas las palabras que va a decir Jefté. En realidad, quiero que veamos esto, en la situación que se encontraba el pueblo, en los momentos difíciles que estaban viviendo, resulta que había una situación, que el pueblo se vuelve a hacer teshuvá, entonces se levanta esta persona muy valiente, que es Jefté, y lo que va a hacer en esa valentía en la que él se está levantando, es que les está recordando que no está haciendo nada contra ellos, sino que en realidad, al recordarle la historia diciendo, estás haciendo algo contra mí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo llevamos a nuestros días? También vivimos situaciones como estas, en donde nosotros tenemos que recordar que no tiene que ver con lo que yo esté haciendo, sino lo que se está haciendo contra nosotros. Es como decir, recordar al adversario y recordar la historia, y como dijo nuestro Mashiach, cuando fue tentado por el adversario, dice, escrito está. O sea, recordemos siempre que lo que ha pasado con nuestro pueblo, los hechos de nuestro Abba, nos van a respaldar, y cuando nosotros caminamos en rectitud, en justicia, nosotros podemos tranquilamente recordar la historia, lo que ha sucedido, y ese es nuestro precedente, esa es nuestra parte legal, y recordar obviamente, como vemos en esta porción, la parte mesiánica, lo que hizo Yeshua de conectarnos nuevamente a Israel
porque eso es lo que va a hacer Yeshua. Esta porción tiene que ver con conexión, entonces es un tiempo muy óptimo para la conexión, y recordamos que Yeshua nos conectó con Israel, entonces hoy nosotros tenemos que recordar esto, valga la redundancia, y volvernos a, como dice la palabra, es lo que va a hacer Jefdé. Jefdé lo que va a hacer es conectar nuevamente al pueblo, conectar con la tierra, conectar con la historia. Esto es lo que está sucediendo en nuestra Hasdará. Dios se está levantando, ¿sabe por qué? Con las características que tenía Jefdé, a esta cabeza, a este caudillo, a esta persona que era justa para esa generación, para traer a memoria casualmente los hechos ocurridos y la legalidad que Israel tenía sobre la tierra y sobre la situación que está sucediendo aquí. Entonces, y él está diciendo, y es muy importante lo que dice, pues dice que Adonai, que es el juez, porque él está diciendo, más allá de que yo soy la cabeza, y Dios me ha puesto en este lugar, él es el juez, y sea él que juzgue entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Nosotros podemos tomar presente lo que Jefdé está haciendo, nosotros podemos tomar presente las palabras que Jefdé está diciendo, porque en realidad Jefdé está hablando y está poniendo a Adonai que sea como el juez. Nosotros no podemos ponernos como jueces en algunas situaciones, de ninguna manera, pero sí podemos decir, Adonai es el juez y que él juzgue entre Israel y entre los hijos de Amón y en la situación que se pueda estar viviendo. ¿Por qué? Casualmente esta semana nos movemos en esa sintonía de conexión y esto tiene que ver con lo que nosotros podemos apelar a esa conexión. Nosotros estamos por medio de Mashiach conectados a Israel y lo que es para Israel, lo que es soltado para Israel, es para nosotros. Entonces, es lo que está pasando aquí. Sigamos el relato un poquito más. Versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefdé le envió. ¿Se vuelve a repetir la historia? Se vuelve a repetir la historia. Estos son ciclos. Recuerden que no nos movemos de una manera lineal, sino en ciclos. Lo que sucede aquí va a volver a pasar aquí, va a volver a pasar aquí. Entonces, lo que sucedió en nuestra para allá con Moisés, cuando el pueblo va a pasar por la tierra de Edom y la tierra de Amón, de los amonitas, lo que va a suceder ahora es que se vuelve a repetir la historia, y aunque Jefdé está trayendo a memoria la historia, está recordándole al pueblo, está recordando la memoria, el pueblo va a hacer lo mismo, va a decir no. ¿Qué dice? No atendió a las razones que Jefdé le envió. Entonces, aquí vemos un grave problema. Versículo 29. ¿Qué nos va a decir? El versículo 29 es clave porque aquí, después de recordar la historia, que se vuelve a repetir la historia, que nos encontramos en la misma conexión con nuestra para allá, la Hasdará, dice, y el espíritu de Adonai vino sobre Jefdé, y pasó por Galad y Manasés, y allí pasó a Mizpa de Galad, está haciendo todo un recorrido, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefdé hizo voto a Adonai diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Adonai y le ofreceré en holocausto. Bueno, acá viene otro momento en nuestra Hasdará, que ahora lo vamos a ver, por qué Jefdé, o qué es lo que tenía en mente Jefdé a la hora de hacer este voto. Pero el punto aquí, veamos el versículo 29, lo que está diciendo es como que hay de parte del Eterno, como que está ese respaldo sobre esta cabeza, sobre Rosh, ¿no? sobre Jefdé, y lo que va a hacer es que va a depositar, él dice, el espíritu de Adonai vino sobre Jefdé, y lo que va a hacer es darle ese respaldo para que se concrete aquello que ya había sucedido en algún momento en el ciclo, donde los mismos amonitas se endurecieron o cerraron ahí el paso para Israel o no atendieron al pedido. Entonces se vuelve a repetir la historia. ¿Qué hace Dios? Va a respaldar a Jefdé, a esta cabeza que va a ser la clave para estos días. Entonces él hace un voto porque obviamente él quería, dentro de ese voto, lo que él quería es tomar, como él dice, forzado y valeroso. Él realmente quería seguir adelante con todo lo que ya estaba, digamos, involucrado. Entonces, lo que va a hacer
Él ahora es hacer ese voto. ¿Qué sucede? Que en la mente de Jefté era como en esos tiempos los territorios, y eso es muy importante. Les voy a leer rápidamente un comentario que habla, dice que en la edad de este tiempo, dice, las casas albergaban animales al nivel del suelo o del campo. Entonces Jefté tenía en mente un sacrificio de animal cuando hizo su voto, porque él pensó que lo primero que iba a salir de allí, lo que se iba a ver al llegar a su lugar, su casa, era obviamente un animal. Esto no sucede, me adelanto al final de nuestra porción, y lo primero que sale es la hija de Jefté, que va a ser entregada al servicio de Adonai, ¿no? Esta es una de las grandes posturas que encontramos dentro de las posiciones. Otros dicen literalmente que fue sacrificada, pero no, y tenemos un montón de ocasiones, pero en realidad lo que él tenía en mente era la ley de los votos, que encontramos en Levítico 27. Luego encontramos esto, que lo que va a hacer Jefté es entregarla al servicio perpetuo. Por eso que dice que ella quedó como virgen, y no conoció varón, y luego, bueno, aparece una tradición más adelante en los versículos 40 que ya no está tomado dentro de nuestra porción, pero ese no es el punto. Yo quiero centrarme, es por esto que esa es la última parte, y lo digo ahora, porque en realidad yo quiero terminar esta transmisión de la Haftará haciendo esta conexión, como les decía, donde recordemos que hay que echar un vistazo a la historia, ver lo que ha sucedido en estos ciclos, en lo que viene pasando, porque mi intención ahora con la Haftará es llevarlos más allá de lo literal que estamos viendo, que está en conexión con nuestra para allá, pero que veamos más allá. El punto en esto que tenemos que movernos nosotros, primero, valientes, con las características de Jefté, valientes, muy esforzados, muy esforzados para la generación en la que estamos, porque nuestra generación ya no está Jefté, ya no está Moisés, ya no está Josué, pero en nuestra generación somos nosotros los protagonistas y tenemos que tomar un vistazo a la historia, lo que sucedió. Entonces, aún cuando el sistema, aún cuando el adversario quiera venir y no quiera atender a lo que estamos diciendo y aún no quieren prestar atención a la instrucción del Padre, nosotros todo lo que venga en contra nuestro tenemos que recordarlo. Quien va a juzgar nuestra situación es el Padre, siempre y cuando nosotros estemos caminando en justicia, en rectitud. ¿Por qué digo esto? Porque veíamos al comienzo que en los tiempos de los jueces el pueblo se había apartado. ¿Cómo nosotros podemos pedir, estando caminando en un camino errado o contrario al Padre, nosotros podemos pedir al Padre que Él sea juez? Entonces lo que tenemos que hacer es caminar, obviamente, andar en los caminos del Padre y recordar, como fue Jefté, que él tomó parte de la historia, él se asió de la historia para de esa manera recordarles, y dice que el Padre lo respaldó. ¿Por qué? Porque él no estaba hablando algo que era un disparate, no estaba hablando que no era algo que no era correcto, sino al contrario, él estaba recordando esa historia, pero esa historia no solamente era historia, sino que tenía que ver con legalidad. ¿Qué quiero rescatar en esta porción de los profetas o del Tanaj, como encontramos aquí en el tiempo de los jueces? Que nosotros debemos recordar la historia, debemos recordar, tener presente la porción, tener presente la instrucción de nuestro Padre a la hora de movernos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en la misma sintonía de Israel, y vuelvo a decir, no tiene que ver en sí con la tierra, no tiene que ver con la casa de Judá en sí, con los judíos, sino cuando hablamos de Israel y lo que Dios pretende de Israel, sea donde estemos, en el lugar de exilio, recordemos que Dios está llamando a su pueblo, el llamado a despertar, un llamado a vivir en conexión, en la misma sintonía del Padre y de su instrucción y lo que el Padre está soltando para su pueblo. No dejemos de estar en esa sintonía, no dejemos de estar conectados, porque esta porción nos habla de esto, de conexión. Y lo que hizo Jefté es que se conectó
Se conectó verdaderamente con Israel, con momentos antiguos de lo que estaba sucediendo, pero lo que estaba pasando en ese momento. Jefté no trajo a memoria otra situación, sino lo que había sucedido en el pasado, pero que en ese momento parecía que la historia se repetía y él necesitaba moverse en la sintonía que el Padre se estaba moviendo. Por esto dice el versículo 29 que el espíritu de Adonai vino sobre Jefté y allí él, como tuvo ese respaldo de parte del Padre, el Padre quería liberar al pueblo porque había escuchado seguramente el clamor, se acordó del pueblo de Israel y les dio la victoria. Entonces, obviamente, versículo 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Adonai los entregó en su mano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiempos de conectarnos, tiempos de estar en sintonía con el Padre, momentos donde ser esforzados y valerosos, de no mirar hacia los costados en las situaciones que nos encontremos, que recordemos la historia, que no nos desconectemos de Israel y recordemos que por medio del Mesías nosotros ahora estamos conectados. Recuerden lo que dice en la instrucción, lo que dice la palabra que Dios por medio de Yeshua nos va a reconciliar, ¿no? Nos reconcilió con Él y ahora somos parte de Israel y todo lo que Dios tenga para Israel. Lo importante es que en cada generación que estamos no dejemos de oír la voz del Padre, no dejemos de guardar el pacto, guardar su instrucción y estar siempre atentos. Yo puedo estar leyendo la Torá, pero no estar en sintonía. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos, no solamente en lo literal, en lo que leemos, sino todo nuestro ser en coordinación, estar, valga la redundancia, conectados al Padre, conectados con lo que el Padre está haciendo en Israel. Me parece que un poco ese es mi pensamiento para ver lo que está pasando con Jefté. Él se había ido, estaba con personas que muchos pueden tener muchas opiniones, personas con las que andaba desconectado allí en Tov, desconectado del pueblo, pero resulta que el Padre, por medio de los ancianos, va a conectar a Jefté con las características que él tenía para dar liberación al pueblo de Israel para ese momento, porque el pueblo mismo se había conectado nuevamente, se había conectado con la fuente que era el Padre. Entonces, Adonai lo que va a hacer es buscar a Jefté, va a levantar a Jefté, va a librarlos y recordar la historia, conectarlos con la historia. Y esto lo vemos en la victoria que tiene el pueblo en nuestra para allá. Y cierro así con esto, las aguas más allá de la ocasión que hubo con Moisés, con Aarón, el punto es que en esta parashá nos habla que nuevamente el pueblo tiene agua, y agua también nos habla de Torá, nos habla de conexión. Entonces, mi pensamiento para esta Haftará, para este Shabbat, es no desconectarnos, tener muy pendiente que esta semana es una semana de conexión. Este Shabbat es un Shabbat de conexión. No dejes de estar atento a lo que el Padre quiere hablarnos, a lo que el Padre quiere soltarnos como Israel. El Padre está siempre hablando y soltando sus bendiciones sobre Israel. El punto es cuando yo me desconecto de Israel, me desconecto del Padre, obviamente, de lo que Él está haciendo. Así que les dejo esto, espero que sea de bendición para ustedes. Pueden seguir leyendo la historia, los diferentes jueces que Dios levantó en esos tiempos en que encontramos el libro de Jueces. Y muy importante, no repetir lo que hizo nuestro pueblo en esos días, sino estar siempre aferrado a las promesas del Padre, aferrados al Padre, lo que Él va a hacer, caminando en la instrucción del Eterno y siguiendo los pasos de nuestro Mesías Yeshua, el Maestro al cual seguimos. Que Abba los bendiga, que los siga renovando en este Shabbat, en esta tarde, y que cerremos este Shabbat con esa conexión, con esa victoria, la cual Él nos entrega como pueblo para esta generación. Shabbat Shalom para todos, Shavuot, tengan una linda semana que va a comenzar, en lo que queda de este Shabbat,
Y recuerden siempre conectarse, estar pendientes a lo que el Padre va a hacer. Pueden ir a YouTube a buscar en Casa del Rey más videos que tenemos de las porciones de años anteriores, de las haftarás anteriores que vamos haciendo. Así que los que estén conectados, los que vayan a conectarse, pueden tener ese recurso. Y como siempre decimos, esa campanita, darle like, darle me gusta para seguir corriendo la voz, haciendo extender el reino. Shabbat Shalom para todos.